forma. Entonces la más común es esta que estamos viendo, la aleta anular. Entonces, en este caso, ¿por qué se vuelve más complicado el análisis? ¿Qué lo hace más complicado? Que nosotros ya, cuando planteamos nuestra ecuación diferencial, tenemos un área, nuestra área transversal y nuestra área superficial son variables dependientes de nuestro eje, digamos, de nuestro análisis de coordenadas, de nuestra coordenada de análisis. Para este caso, perdón, para este caso, nuestra coordenada es radial, ¿sí? Que estamos hablando de anillos o de discos que sirven como aletas. Entonces, fíjense que el área transversal, ¿cuál sería? Digo T, que sería el espesor del disco, por 2πr. 2πr es donde estemos, el perímetro de donde estemos, por T. Donde estemos en el punto que analicemos. Yo por eso lo dejo R abierto. ¿Sí? No es un R1, no es un R2, sino un R cualquiera. Entonces el área transversal, conforme va aumentando el R, cada vez es mayor. ¿Sí? Y el área superficial, la misma cosa. Fijémonos, área superficial, ¿qué es? Pi por R al cuadrado. ¿Sí? Pi por R al cuadrado sería el máximo, menos pi por R1 al cuadrado. ¿Sí? 2 veces, porque es arriba y es abajo, por eso aparece este 2. ¿Bien? O sea, realmente el área es, si nosotros estuviéramos analizando el área total de la aleta, no la diferencial o no la variable, sería pi r al cuadrado, pi r2 al cuadrado, perdón, menos pi r1 al cuadrado, sería esto. ¿Cierto? Pero como yo lo estoy dejando variable para el r que van dando, hasta llegar a R2, por eso lo dejo como R. Y pues es 2 veces, es arriba y es abajo. ¿Listo? Para que entiendan de dónde sale esto. Y ahí viene la ecuación. Entonces la ecuación que teníamos, ¿qué decía? Según, en coordenadas rectangulares teníamos que era segunda derivada de la temperatura con respecto a X más 1 sobre área transversal por la derivada del área transversal con respecto a X, que en este caso se vuelve medible, digamos, se vuelve dependiente de la coordenada por depende de X, menos 1 sobre área transversal por H sobre K por la derivada del área superficial con respecto a X por T menos T infinito. ¿Sí? Entonces, esto aquí lo vamos a transformar en coordenadas radiales, pues, o a montarlo en coordenadas radiales. Aquí vamos a sacar, vamos a tener AC, lo vamos a poner aquí, AS acá, AC acá. Cuando nosotros resolvamos, vamos a llegar a esta ecuación de aquí. ¿Sí? Haciendo m cuadrado este bloque y teta esto de aquí, quedamos con esta ecuación de aquí inferior. Esa ecuación no se puede resolver, no tiene una solución, digamos, como la que teníamos ahorita, una solución exacta de esa ecuación diferencial. La solución se hace por funciones de Bessel. No sé si ustedes llegaron a ver eso en ecuaciones diferenciales. Normalmente ese es el último tema y los profes no alcanzan a darlo. Entonces son ecuaciones diferenciales un poco más complejas que se resuelven, como les digo, a través de unas tablas. Entonces,
Esa solución ya está tabulada para nuestro caso de transferencia de calor. ¿Sí? Entonces ahora les digo, en parte la matemática es una matemática dura, pero nosotros no vamos a entrar en ese detalle de la matemática. Vamos a resolver esa ecuación diferencial. No, usted ya ha pasado el curso de ecuaciones. Este no es un curso de ecuación diferencial. Es un curso de transferencia de calor en el cual vamos a aprender, analizar nuestros casos de transferencia de calor en caso, digamos, que ustedes necesiten en algún momento de su vida hacer un análisis de esto. No se asusten por la ecuación diferencial, sino bueno, listo, esto yo ya sé que se hace exportable y salió. Entonces, la solución de la distribución de la temperatura es esta de aquí. Pero aquí viene el tema difícil. Fíjense que aquí aparecen I sub 0 MR, un K1 MR2, un K sub 0 MR, no tiene ni uno ni dos, y un I1 de MR2. Entonces, ¿qué es todo eso? I sub 0, K1, K sub 0 y I1 se sacan de tablas, son funciones, son números, ¿sí? Números que salen de una función que depende de MR. Esa ecuación, esas tablas están en los libros de transferencia de calor. Entonces fíjense que aparece I sub 0 de X. ¿Pero qué sería nuestro X? MR o MR2 o MR1. ¿Sí? Ese sería nuestro X. Nosotros entramos con nuestro X. Entonces si yo digo, yo tengo mi valor de R1 y tengo mi valor de R2, yo los conozco. Yo sé cuánto es R1, sé cuánto es R2. Voy a poner aquí un ejemplo suelto. Yo digo que R1 es 0,5 centímetros y R2 1 centímetro. ¿Listo? Tengan eso en su mente. R1 0,5, R2 1. Y yo digo, quiero R en 0,75. R igual a 0,75. ¿Sí? M ya lo tengo 2 veces H sobre KT. ¿Sí? Vamos a suponer que yo conozco H, conozco K, conozco T. Entonces, si le saco raíz a eso, quedo con M multiplicado por mi R. Vimos que era 0,75 el que me interesa. Y el resultado que me dé, entro por aquí a buscarlo. Vamos a suponer que ese resultado me dio 0,8. ¿Sí? Mi X. Entonces, yo sé que mi MR es 0,8. Entonces, yo voy a buscar el I sub 0 de MR, este primer parámetro. I sub 0 de MR, donde MR es 0,8. Entonces, entro aquí y cojo este dato. Entonces, yo sé que exponencial de menos MR multiplicado por el bloque I sub 0 MR es igual a 0,5241. ¿Sí? ¿Yo qué necesito sacar? I sub 0 MR. Entonces voy a coger 0,5241 y lo voy a dividir en el exponencial de menos M por R, o de 0,8, que es mi X. ¿Sí? Es básicamente lo que yo presento aquí. Fíjense. 0,5241, a mí me interesa es este valor. Entonces lo que voy a hacer es coger esto y dividirlo por esto, y ya tengo lo que vale I sub 0 de MR, que es 0,8. MR es 0,8. Yo tengo el valor de I sub 0. Hago lo mismo entonces con I1, hago lo mismo entonces con K sub 0 y hago lo mismo con K1. Entonces yo por eso les decía, esto es fácil, pero es aburrido. Es muy tedioso porque ustedes van a tener que calcular en el R que necesitan. Tienen que calcular el MR en el radio que necesitan, en el radio 1 y en el radio 2, MR1, MR2, y buscar el I sub 0, buscar el K sub 0, el I1 y el K1 para todos los casos. ¿Listo? Y si me da el MR07, Exactamente.
Es bien chévere. Yo digo que es algo bastante tedioso. No es difícil, pero es aburrido. Es tedioso. Entonces, con eso ustedes encuentran su teta con respecto a teta B. ¿Sí? Los que están en casa, ¿sí entendieron esta parte, esta primera parte? Bueno, aquí hay una pregunta. No, señor. Listo, no pasa nada. No, no pasa nada. Yo esto lo entiendo y por eso porque es difícil de captarla. Básicamente, sentémonos aquí, o sea, decimos, esta es nuestra distribución de temperatura, listo. Necesito saber, este bloque de aquí es un número, I sub 0 MR es un número, que lo voy a sacar de acá. Fíjense, aquí arriba de cada columna me dice E exponencial de menos X por I sub 0 de X o exponencial de menos X por I1 de X, I1 de X sería este de aquí, exponencial de X por K sub 0 de X, que sería este de aquí, K sub 0, exponencial de X por K1 de X, K1 estaría aquí. ¿Qué sería nuestro X? M por R, o M por R1, o M por R2, dependiendo del caso, fíjense. M por R1, M por R2, o M por R. ¿M de dónde lo saco? De aquí. ¿Sí? Este M es raíz de 2 veces H sobre KT. ¿Listo? Entonces, yo puse como ejemplo, suponiendo que mi MR es 0,8. Entonces, ¿yo qué hago? MR, aquí me dice que es X. Aquí en la misma tabla me está diciendo que este MR va a ser mi X. Entonces, yo aquí entro por ese X, que sería 0,8. Y de ahí, pues, ya tengo mi dato para todos los 4. ¿Sí? Lo que hago es que, pero este dato no es el I0 solamente. Ese dato es igual al exponencial de 0, de menos 0,8 multiplicado por I sub 0 de 0,8. Entonces yo tengo que sacar I sub 0 ahora, o sea, yo tengo que coger este valor y dividirlo en el exponencial de menos 0,8. Y ahí sí tengo mi valor de I sub 0 de 0,8. ¿Sí? Y hago lo mismo pues para todos. Y además lo que dijo su compañero, si el valor no está aquí entre estos dos, pues nos toca iterar. Entonces se vuelve más extenso el ejercicio. ¿Listo? No sé si lo confundí más o no. O le solucioné un poquito. Listo. Lo mismo se aplica para el calor de la aleta. Aquí no vamos a entrar en detalles, simplemente aquí tengo la ecuación del calor de la aleta. Y fíjense que entran los mismos factores desconocidos, K1, I1. Entonces se aplica lo mismo. ¿Listo? Y aquí pues tenemos que hay unas tablas que nos ayudan. Esto ya lo habíamos visto. ¿Sí? Entonces tenemos la eficiencia de la aleta para el caso de la aleta anular. Esta aleta es anular. Esta cosa que se ve abajo es el anillo. ¿Sí? No es que sea otro pedazo ahí de algo raro, no es el anillo. Es con una perspectiva ahí de esas todas raras. Y aquí está pues el resumen, digamos, de